Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. Muchísima atención a lo que está ocurriendo en estos precisos momentos, porque una nueva información acaba de sacudir por completo el tablero político venezolano y podría marcar un antes y un después en la historia reciente del país. Lo que durante años parecía imposible, lo que millones de venezolanos han esperado con angustia, con esperanza y con el deseo de recuperar la libertad, podría estar acercándose a un momento decisivo. El régimen se encuentra nuevamente bajo una enorme presión y, mientras aumentan las interrogantes, las acusaciones y las exigencias de justicia, Nicolás Maduro estaría preparándose para realizar declaraciones que podrían generar un verdadero terremoto político. Y aquí viene lo más importante. Según la información que ha comenzado a circular, el mandatario podría verse obligado a hablar de situaciones extremadamente delicadas, revelar detalles sobre decisiones tomadas durante los últimos años y, posiblemente, referirse a personas que han formado parte de su círculo más cercano. Nombres que durante mucho tiempo han estado en el centro de las denuncias podrían volver a aparecer en medio de un escenario cada vez más tenso. Pero atención, porque esto no significa que todo esté decidido ni que debamos dar por confirmadas todas las versiones que circulan. Lo que sí está claro es que Venezuela atraviesa uno de los momentos políticos más delicados de los últimos tiempos. La presión aumenta. Las estructuras del poder enfrentan nuevos cuestionamientos y millones de ciudadanos continúan preguntándose cuánto tiempo más podrá mantenerse el actual escenario político. Mientras tanto, el pueblo venezolano observa con enorme atención cada movimiento, cada declaración y cada señal que pueda indicar hacia dónde se dirige el país. Después de tantos años de crisis, persecución, denuncias de corrupción, violaciones de derechos humanos y una profunda división política, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Está Venezuela realmente cerca de una transición? Y si finalmente llega ese momento, también surgirá una pregunta inevitable. ¿Qué ocurrirá con quienes, según las denuncias y acusaciones existentes, hayan cometido graves delitos durante los años de poder? ¿Deberán enfrentar tribunales? ¿Deberán responder ante la justicia nacional o internacional? ¿Y qué consecuencias podrían tener las decisiones tomadas por las principales figuras del poder venezolano? Pueblo de Venezuela, la situación es extremadamente delicada y cualquier declaración realizada en las próximas horas podría provocar reacciones dentro y fuera del país. Por eso, quédese hasta el final de este video, porque vamos a analizar toda la información disponible. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué podría ocurrir a partir de ahora? ¿Y cuáles serían los escenarios que se abren para Venezuela? Pero antes de comenzar, quiero conocer su opinión. Si Nicolás Maduro fuera declarado responsable de graves delitos y los tribunales determinaran que corresponde una condena máxima, ¿considera usted que debería enfrentar cadena perpetua? ¿Está de acuerdo con esa posibilidad o cree que la justicia debería establecer otro tipo de castigo? Déjeme su opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensa el pueblo venezolano. Y ahora sí, prepárese, porque la información que vamos a analizar en el día de hoy viene cargada de tensión política, posibles revelaciones y acontecimientos que podrían cambiar completamente el rumbo de Venezuela. Comenzamos. Una noticia bomba sacude el continente americano, ya que el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, por primera vez en la historia designa y explica por qué Cuba es una organización terrorista que ha sembrado en nuestro continente lo que yo he dado en llamar el narcosocialismo del siglo XXI. Claramente, los hermanos Castro, Fidel y Raúl Castro, no solamente vendieron drogas, sino que además desparramaron toda una conspiración continental que desde aquella dictadura, la única en su momento en nuestro continente, se expandió esta idea que fue ganando diversos países, utilizando mucho dinero, mucha influencia, mucha corrupción para ir vulnerando los parámetros democráticos de los diversos países del continente. Este informe exclusivo del Departamento de Estado, que vale la pena que ustedes lo lean, porque es un informe que realmente marca el drama de nuestro continente y también incluye en ese drama al propio Estados Unidos, es decir, cómo esta estructura mafiosa llegó a infectar una parte de la política norteamericana con su dinero y con sus ideas. Es muy importante, además, que veamos que este documento viene acompañado de una acción de Marco Rubio
contra las dictaduras y a favor de la democracia. Quizá la más importante que hemos escuchado es la que acaba de decir sobre Venezuela. Esa Venezuela que fue durante también mucho tiempo destruida por esta mafia, Maduro, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, Diosdado Cabello, toda esa banda de narcotraficantes, uno de los cuales y su mujer está juzgado en un tribunal de New York, luego que a comienzos de este año Estados Unidos los llevara a comparecer ante la justicia. Falta llevar a Diosdado Cabello, que también está siendo reclamado, pero ahora la novedad que da Marco Rubio es que Delcy Rodríguez se verá obligada a negociar, y su hermano también, que preside la Asamblea Trucha de Venezuela, con la verdadera Asamblea, la que fue electa en 2015 y no fue reconocida por los dictadores. Escuchemos al secretario de Estado. Sostuvo una reunión con el gobierno interino. Ambas partes acordaron establecer un mecanismo y un espacio de diálogo, no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que el pueblo venezolano necesita. Creo que sus primeras conversaciones oficiales comenzarán durante la primera semana de agosto. Me pareció una propuesta muy importante. Obviamente veremos cómo evoluciona, pero consideramos que ese acuerdo fue recibido de manera ampliamente positiva en Venezuela, como una muy buena noticia, y por supuesto, es un proceso en el que vamos a estar muy comprometidos. Por supuesto que estos vientos democráticos asustan a todos los dictadores. Todos los dictadores ven que los pueblos, cada vez que se los deja votar en libertad, van eligiendo el camino de la democracia, el camino de la libertad y no el camino de las dictaduras y de estos mafiosos. Entonces, vale la pena escuchar al más asustado de todos, a Daniel Ortega, viejo, cansado, pero siempre la basura que ha destruido a Nicaragua, junto a Rosario Murillo, su amante, que entregó a su propia hija a los deseos obscenos de esta basura. Agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Y hemos escuchado entonces Venezuela, Nicaragua, y tenemos el informe sobre Cuba. ¿Qué va a ocurrir en la isla irredenta? Bueno, que seguramente después de estos informes Estados Unidos tomará la decisión de una acción que borre a todos estos mentirosos que están destruyendo desde hace tantos años al pueblo cubano, que lo han reprimido ferozmente cada vez que ha tratado de hacer una manifestación pidiendo paz y libertad, y por supuesto que jamás lo han dejado votar por otra cosa que no sea el Partido Comunista Cubano. Lo vamos a seguir informando. Hay muchos medios de comunicación que empiezan a ocuparse de esto, pero nosotros los queríamos tener absolutamente al día, porque la libertad empieza a expandirse aún más en nuestro continente. Seguimos transmitiendo desde Nueva York, desde el corazón de la Gran Manzana, este club de prensa el miércoles. El miércoles, anoten esa fecha, 22 de julio, porque es la tercera audiencia de Nicolás Maduro. Estaremos siguiéndola por este canal. Hemos hablado de la situación judicial que enfrenta Nicolás Maduro y también de la transición hacia la democracia en Venezuela con José Enrique Arrioja, quien es el editor de esta revista, America's, aquí está, Quarterly. Es la revista que edita el Council of the Americas, la American Society, con sede aquí en Nueva York. Con él, insisto, hemos mantenido una conversación en el día de hoy clave, en la que hace una lectura importante, impecable, sobre la situación que atraviesa Venezuela en este momento, sobre el futuro que le espera a Delcy Rodríguez y el plan de transición hacia la democracia tutelado por Estados Unidos. A continuación, la entrevista en primicia. Aquí se la ofrecemos. Señora Rioja, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Un gran placer. Enseguida hablaremos del nuevo número de la revista. Hay artículos muy interesantes relacionados con América Latina de los que nos va a hablar su editor. Pero antes, la actualidad manda y consideramos importante también abordar con usted, que además es venezolano, la situación en su país.
en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, y es noticia de hoy, ha asegurado que la transición definitiva hacia la democracia empieza el 1 de agosto, por lo tanto ya parece que va a ser inminente. ¿Qué le parece el plan de Estados Unidos? Roberto, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Es una nueva esperanza, es un nuevo capítulo que comienza a atisbarse en el horizonte. Sin embargo, esta mesa de trabajo que se ha convocado para que formalmente inicie a tener una ronda de conversaciones a partir del 1 de agosto, tiene un track record que lo precede, que deja mucho que desear y que lleva obviamente a levantar suspicacias y de una u otra forma a mantener un dejo de duda con respecto a lo que podríamos estar viendo como conclusión o como producto final de este tipo de negociaciones. 17 mesas de trabajo se han creado y pasado por el proceso reciente político en Venezuela. Ninguna de ellas ha dado los resultados, ¿no?, que medianamente se esperaban. Y esta podría ser otra de esas instancias en las cuales no terminan cumpliéndose las expectativas de un proceso de transición democrática en el país. Sin embargo, las condiciones son distintas, ¿no? Los actores, al menos de la contraparte de Estados Unidos, son distintos, y la situación en general del país, sobre todo después del desastre humanitario que ha implicado el terremoto, los dos terremotos del 24 de junio, imponen unas circunstancias que podrían ser proclives a que finalmente se logre un proceso que lleve a una reconciliación política y a una transición. Para lograr ese proceso, ¿debe Estados Unidos, señora Rioja, ser más contundente a la hora de exigir al régimen determinados pasos como la liberación de los presos políticos o crear un calendario electoral? Hasta ahora el papel de Estados Unidos, así como de otros países que en el pasado han jugado un rol importante en estas negociaciones, lo han hecho desde una perspectiva de ser mediadores, de ser intermediarios, de ser partícipes del proceso y no necesariamente una postura de ser árbitros. Árbitros que puedan efectivamente combinar a un resultado, que puedan colocar penas, que puedan establecer lo que se llama, pues, en el argot de las ciencias políticas, los check and balances dentro del proceso de negociación. Y eso es lo que podría ser el rol que estaríamos viendo de Estados Unidos en esta nueva ronda de negociaciones. No está claro si efectivamente va a ser ese el papel, pero al menos desde el punto de vista filosófico y de lo que imponen las nuevas circunstancias, debería ser una de las rutas. ¿Está intentando Delcy Rodríguez ganar tiempo, esperar a las elecciones legislativas para que haya un cambio de poder en el Congreso y aferrarse al cargo? Definitivamente el régimen de Delcy Rodríguez está en una situación existencial. Desde la captura de Maduro el 3 de enero, su misión, junto con el resto del grupo más cercano de asesores que la acompañan, están tratando de hacer una especie de un juego de gatopardismo, de cambiar para no cambiar, y de una u otra forma reprocesarse políticamente hablando para que ellos, como fuerza política, a nivel de lo que es el Partido Socialista Venezolano, puedan convertirse en una alternativa viable una vez que el país vaya a un proceso de elecciones. Nadie desea, ¿no?, que el actual régimen pueda hacer uso de los artilugios y de los subterfugios que puedan existir desde el punto de vista legal o geopolítico para perpetuarse, ¿no?, hasta el 2030, cuando en teoría terminaba el mandato de Nicolás Maduro. Pero eso es uno de los grandes peligros que estamos confrontando en estos momentos. Cambiar para no cambiar, cambiar para no cambiar. ¿Qué debe entonces hacer Estados Unidos? Porque claro, los que más información tienen son los altos funcionarios, ¿no?, que reciben informes de la CIA, entiendo. Ellos deben saber también esa técnica que usted describe muy bien de cambiar para no cambiar por parte de Delcy. ¿Debe haber un golpe de efecto de Washington? Entre Estados Unidos y
o Washington en particular, y Miraflores, que es el palacio de gobierno en Venezuela, estamos viendo una relación simbiótica, por una parte, y estamos viendo los atisbos de un movimiento que lleva a una normalización de todo este proceso. Es alentador que el secretario de Estado, Marco Rubio, hable de que es el comienzo de esta transición, es algo que todo el mundo, por supuesto espera. Sin embargo, el diablo siempre está en los detalles, ¿no? En la forma en cómo se van a conducir esas negociaciones, en la capacidad y en la voluntad final que Estados Unidos vaya a imprimirle a esas negociaciones, en la capacidad que tengan de incorporar, ¿no?, a la totalidad de las fuerzas de oposición, y no solamente aquellos que están dispuestos ahorita a negociar, y eso pasa por el tema del reconocimiento de María Corina Machado, que todavía está fuera del país. Entonces hay todos estos elementos que hacen que el proceso, esta nueva etapa que vamos a estar viviendo, sea particularmente delicado, difícil y muy complejo. Menciona a María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz. ¿Debe estar dentro de Venezuela? Definitivamente sí, definitivamente sí. El tema para María Corina, el gran drama para ella es que cada día que ella pasa fuera del país va en detrimento de lo que ha sido todo el capital político labrado durante años de una posición muy firme, muy acérrima en contra del régimen de Maduro, y ahora necesariamente en contra del régimen liderado por Delcy Rodríguez. El problema con María Corina en este caso es Estados Unidos, y esa interacción con el gobierno estadounidense en la búsqueda o en la determinación de la oportunidad de su retorno. Definitivamente va a producirse en algún momento. Las circunstancias tienen que ser propicias para que eso sea viable, tanto para ella, ¿okay?, como una indiscutible líder, como para el resto de las fuerzas políticas del país, y obviamente Estados Unidos como el gran ductor de todo este proceso. ¿Estados Unidos no quiere? No quiere, a pesar de que de manera pública, ¿okay?, se le ha dicho sí. Okay. En este momento, en estos instantes, lo consideran imprudente, dadas las circunstancias y el proceso de estabilización que Estados Unidos está tratando de poner dentro de lo que es los frágiles fragmentos que han quedado del régimen liderado por Maduro, pero que se mantienen completamente vivos y bajo completo control de las bases chavistas. Entonces la tesis de Estados Unidos continúa siendo: vamos a lograr la estabilización política del país, que es la más importante, la estabilización económica subsecuentemente, y ulteriormente una transición política, que es el objetivo final de todo esto. Sin embargo, Roberto, el tema que siempre llama la atención en todo este proceso, y es importante para todos tenerlos muy claros, es que Estados Unidos no está necesariamente embarcado en una campaña de crear o revitalizar una nación, ¿no? Que Estados Unidos no está necesariamente embarcado en ese proceso, y eso puede marcar definitivamente o delimitar, ¿no?, los alcances de lo que se quiere lograr a partir de agosto. Delcy Rodríguez impone a Estados Unidos la condición de obedecer a Washington si María Corina Machado no está. ¿Cree usted que Estados Unidos no quiere? Porque hay varias hipótesis sobre la mesa, ¿no? Que el regreso de María Corina pueda desestabilizar movimientos civiles, que Delcy Rodríguez sea una condición que está poniendo. ¿Cuál sería el motivo real detrás de ese no regreso de María Corina Machado? ¿Un veto de Delcy? Sí, el partido y la coalición gobernante, vamos a llamarlo de esta manera, que Delcy representa, ha siempre fustigado de una manera muy fuerte la posición histórica que María Corina ha tenido, y la polarización más evidente que se vive en el país está encarnada justamente en la personalidad de María Corina Machado y no lo que representa Delcy Rodríguez. Delcy y Jorge Rodríguez, quien es el presidente, quien es su hermano y el presidente de la Asamblea Nacional, han dicho de que la principal falla política de María Corina ha sido el hecho de que ha llamado en su momento, en años atrás, llamado a una intervención militar en Venezuela,
de que es una política que tiene muchísimas respuestas que dar al país y explicar el porqué de estos razonamientos. Pero esta polarización que ambas personas representan habla un poco de lo difícil que es la situación en el país y lo complicado que es eventualmente el lograr que una mesa de este tipo, una mesa de trabajo, una mesa de diálogo democrático, pueda llegar a una conclusión palpable y viable. Señora Rioja, aquí tenemos el nuevo número de la revista, usted es su editor, America's Quarterly. ¿Qué va a encontrar la gente, qué van a encontrar los lectores en esta edición? Van a encontrar una pintura compleja y fascinante, innovadora, sobre lo que está haciendo América Latina, diferentes países en América Latina, para embarcarse y ser una parte integral dentro de la carrera espacial global. Cuando hablamos de una carrera espacial, siempre hablamos de la NASA, de la NASA, ahora de Elon Musk, right? con sus proyectos espaciales, o de Jeff Bezos con su filial de Amazon, también tratando de conquistar espacios siderales, o de China. Pero muy pocas veces hablamos del papel y de las aspiraciones que tienen países como Brasil, como Argentina, como Chile, como Perú, Ecuador o la Guyana francesa en todo este proceso. Entonces es una radiografía interesantísima, novedosa, sobre qué están haciendo los gobiernos, la existencia de una agencia latinoamericana del espacio, que es algo que también es novedoso, de reciente data. Toda esta historia la contamos en esta... Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. La situación política del país ha entrado en una etapa que, hace apenas unos meses, parecía imposible de imaginar. Venezuela se encuentra hoy frente a una pregunta que millones de ciudadanos llevan años esperando responder. ¿Está finalmente comenzando una verdadera transición política o estamos ante una nueva etapa de reorganización del poder? La pregunta no es sencilla, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no puede analizarse únicamente observando una declaración, una reunión o un anuncio aislado. Lo que estamos viendo es la combinación de varios factores que, juntos, podrían estar modificando profundamente el tablero político venezolano. Por un lado, existe un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, que llegó al poder después de la salida de Nicolás Maduro. Por otro lado, existe una oposición que continúa reclamando una verdadera apertura democrática y unas elecciones libres y justas. Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene una influencia decisiva sobre el proceso político y económico venezolano. Y, mientras todo esto ocurre, el país enfrenta las consecuencias de una de las peores tragedias naturales de su historia reciente, con terremotos que han dejado miles de muertos y una enorme crisis humanitaria. Pero el elemento más importante de todos es que, por primera vez en mucho tiempo, el debate ya no gira solamente alrededor de si el sistema venezolano puede ser reformado. La discusión central ahora es cómo se va a producir una eventual transición, quién va a controlar ese proceso, qué sectores podrán participar y cuándo los venezolanos podrán volver a las urnas. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla política, porque una transición no significa simplemente cambiar a una persona por otra. Una transición política implica reconstruir instituciones, recuperar la confianza en el sistema electoral, garantizar la participación de sectores que durante años fueron perseguidos o excluidos y establecer las condiciones para que el resultado de una elección sea aceptado por todos. Y precisamente en este punto se encuentra el gran desafío de Venezuela. La noticia más importante de los últimos días es que el gobierno interino y sectores de la oposición han acordado comenzar una nueva etapa de negociaciones políticas. La agenda, según los reportes disponibles, busca trabajar en una hoja de ruta para fortalecer las instituciones, reformar el sistema electoral y establecer garantías de participación política. El inicio formal de esta agenda está previsto para el 1 de agosto. A primera vista, esto podría parecer un paso enorme hacia la transición democrática. Y, en cierta medida, lo es. Pero también debemos entender que iniciar conversaciones no significa que la transición ya haya comenzado de manera definitiva.
Las negociaciones pueden abrir la puerta a un proceso democrático, pero también pueden convertirse en una herramienta para ganar tiempo, dividir a la oposición o construir una salida política controlada desde el poder. Por eso, la pregunta no es solamente si hay diálogo. La verdadera pregunta es, ¿qué se va a negociar y cuáles serán las garantías reales? El gobierno de Delcy Rodríguez ha mostrado disposición a trabajar con un sector de la oposición, especialmente con representantes vinculados a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Dinorah Figuera, quien encabezó aquella institución opositora, ha regresado al país y ha participado en reuniones con representantes del poder actual. Este hecho tiene una importancia simbólica y política enorme, porque representa el contacto directo entre una estructura opositora reconocida internacionalmente y las instituciones que actualmente controlan el poder en Caracas. Pero aquí aparece una de las mayores controversias, María Corina. Machado no forma parte de esta primera estructura de negociación. Tampoco todos los sectores opositores parecen estar incluidos en la misma mesa. Esto ha provocado cuestionamientos porque una transición democrática difícilmente puede considerarse plenamente representativa si una de las figuras más importantes de la oposición queda fuera del proceso. Y este punto es fundamental. La transición necesita legitimidad. Si una parte importante de la oposición considera que el proceso fue diseñado para excluirla, entonces cualquier acuerdo podría nacer con una crisis de legitimidad. Pero también debemos observar el cálculo político del gobierno. Desde la perspectiva de Delcy Rodríguez, negociar con sectores de la oposición puede ser una manera de demostrar ante Washington y ante la comunidad internacional que existe una voluntad de apertura. Al mismo tiempo, puede permitirle mantener el control del calendario, de las instituciones y de la estructura estatal, mientras se prepara una eventual elección. Esto significa que el gobierno podría estar intentando hacer algo muy delicado: avanzar hacia una apertura democrática sin perder completamente el control del proceso. Y aquí está la contradicción central. La oposición quiere una transición que conduzca a elecciones competitivas. El gobierno quiere preservar su estructura y sus posibilidades políticas. Estados Unidos quiere estabilidad, acceso económico y una transformación política que evite que Venezuela vuelva a convertirse en una amenaza regional. Y el pueblo venezolano quiere, fundamentalmente, recuperar la capacidad de elegir libremente. Estos objetivos coinciden en algunos puntos, pero también chocan entre sí. El segundo elemento que debemos analizar es el tiempo político de Delcy Rodríguez. Su gobierno nació como una administración interina. Desde el comienzo se presentó como una etapa de transición. Pero el problema es que toda administración interina tiene una pregunta inevitable: ¿cuándo termina? Según los reportes, el mandato inicial de 180 días de Delcy Rodríguez llegó a su fecha límite a comienzos de julio. Sin embargo, el gobierno continuó funcionando y manteniendo el control del Estado. Esa situación ha generado una enorme discusión sobre la legitimidad, la duración y el futuro de la administración interina. Este es uno de los puntos más delicados de la crisis, porque una transición que se prolonga indefinidamente puede dejar de ser una transición y convertirse en un nuevo sistema de poder. El objetivo original de una administración interina debería ser conducir al país hacia una nueva etapa institucional. Pero si no existe un calendario electoral claro, si no se define cuándo se renovarán las instituciones y si no se establecen reglas transparentes, la población puede comenzar a preguntarse si realmente está avanzando hacia elecciones o simplemente asistiendo a una nueva forma de continuidad política. Hasta ahora, uno de los principales problemas es precisamente la ausencia de una fecha concreta para las elecciones presidenciales. Las conversaciones anunciadas buscan avanzar en la reforma institucional y electoral, pero todavía no existe un calendario definitivo para que los venezolanos regresen a las urnas. Algunos análisis consideran que reconstruir la credibilidad del sistema electoral podría requerir varios meses. Y esto cambia completamente el análisis, porque si las elecciones se celebraran inmediatamente, el país podría entrar rápidamente en una fase de competencia política. Pero si primero se exige una reforma profunda del sistema electoral,
La transición podría extenderse durante meses. Esto puede ser positivo si se utiliza para construir garantías reales, pero puede ser peligroso si se utiliza como excusa para posponer indefinidamente el voto. La experiencia venezolana demuestra que el problema nunca ha sido únicamente organizar una elección. El problema ha sido garantizar que las instituciones electorales sean confiables, que todos los candidatos puedan competir, que los medios puedan operar libremente, que los ciudadanos puedan expresarse sin miedo y que los resultados sean respetados. Por eso, una verdadera transición democrática necesita mucho más que una fecha electoral. Necesita un nuevo árbitro electoral. Necesita garantías para los partidos políticos. Necesita observación internacional. Necesita libertad para los presos políticos. Necesita seguridad para los dirigentes que regresen al país. Necesita un sistema judicial que no sea utilizado como instrumento de persecución. Y necesita una oposición capaz de presentarse unida ante el electorado. Precisamente ahí aparece otro gran problema: la división dentro de la oposición. María Corina Machado continúa siendo una figura central para una parte enorme de la oposición venezolana. Su exclusión de las conversaciones iniciales genera preguntas sobre la representatividad del proceso. Pero al mismo tiempo, la oposición también enfrenta el desafío de decidir si debe participar en cualquier espacio de negociación disponible o si debe rechazar aquellos procesos que no incluyan a todos sus sectores. Este dilema ha dividido históricamente a la oposición venezolana. Un sector sostiene que cualquier negociación puede ser utilizada por el gobierno para ganar tiempo. Otro sector considera que, sin diálogo, es imposible construir una salida política. Y esta discusión es fundamental porque una transición no se produce únicamente por la voluntad de un gobierno. También necesita una oposición organizada, coordinada y capaz de negociar sin perder sus objetivos fundamentales. Si la oposición llega dividida a una eventual elección, el gobierno podría beneficiarse, pero si la oposición rechaza toda negociación, puede perder la oportunidad de influir en la construcción del nuevo sistema electoral. Por eso, probablemente veremos una intensa batalla política durante las próximas semanas. La oposición tendrá que decidir si participa, bajo qué condiciones participa y cuáles son sus líneas rojas. El gobierno tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a abrir el sistema. Estados Unidos tendrá que decidir cuánto presiona y cuánto está dispuesto a aceptar, porque la influencia de Washington es otro elemento fundamental.